que también nos vinieron negativas, y una imagen. En esta imagen lo que se vio fue un discreto aumento de la densidad de los planos grasos perirectales con ganglios infracentrimétricos en mesorrecto. Es decir, que ahí cuando ven justamente una inflamación de la parte rectal, nos consultan, ¿sí? Desde al servicio de gastro. Nos presentan el paciente, por lo que nosotros lo que decidimos era proceder y hacer los estudios endoscópicos. Ya el paciente ya venía, digamos, con toda la parte infecciosa más o menos estudiada y continuaba, a pesar de estos días internados, continuaba con toda la sintomatología. Por ende, lo que decidimos hacer fue endoscopia digestiva alta y baja por un cuadro de diarrea crónica, en el cual lo que se vio a nivel del estómago fue una gastropatía congestiva, ¿sí? No presentaba ninguna otras alteraciones, pero sí, cuando pasamos a nivel de lo que era el bulbo y el duodeno, sí observamos que teníamos a nivel de bulbo estos parches, que no sé si se llegan a ver, estas erosiones como más superficiales con fibrina adherida, y cuando pasamos a lo que era la segunda porción de duodeno, vemos una abolición de los pliegues, ¿sí? Nada de pliegues, con también estas mismas erosiones superficiales con fibrina adherida. Se decidió tomar biopsias, como un paciente inmunocomprometido, también se mandó, se mandó a anatomía patológica, se mandó para justamente bacteriología y también para micosis profundas. Continuamos con la colonoscopía, en la cual pudimos llegar hasta ciego, ¿sí? Y ya cuando llegamos a ciego vimos que teníamos estas mismas erosiones superficiales con una mucosa que estaba edematizada, tenía la misma fibrina adherida, y a nivel que nos íbamos retirando, a partir de lo que era el colon descendente, principalmente, observamos estas erosiones lineales y luego unas lesiones aftoides que eran infracentrimétricas, pero se encontraban ocupando menos del 50% de la circunferencia. Acá podemos ver que algo de patrón vascular teníamos, que en el resto de la mucosa no lo teníamos. Así que ahora lo que sí vamos a participar un poco para ver qué diagnósticos diferenciales piensan que podrían pensar justamente en este caso. Ahora va de vuelta una encuesta. Ya tienen abierta la votación. Voten el que les parezca. Ahí abajo a la derecha tienen el loguito para ir a votar. La idea de esto es que se pueda abrir una discusión y que podamos tratar de hacer todo el recorrido diagnóstico, así que voten. No hay respuestas incorrectas, sino la idea es poder discutir el caso y poder tratar de hacer todo el proceso diagnóstico. Digamos que acá se superponen un poco las respuestas, porque uno en sí con la biopsia o con los análisis uno puede buscar todo eso en general, pero en la CMV y la infecciosa podría ser en el mismo grupo, ¿viste? Hola, Nadia, yo llegué un poquito más tarde. ¿Me podrías decir cuál es cuál es la inmunodeficiencia que tenía el paciente? Sí, el Perdón paciente que no tuve la estaba... introducción. Sí, el paciente está haciendo inmunoterapia con nivolumab e ipilimumab. Ella lleva el tercer ciclo y prácticamente también era un poco el tiempo de evolución, más o menos, de dos meses y medio entre 3 ciclos. Por un melanoma metastásico, Diego. Ah, sí. Perfecto, gracias. Perdón, esa parte, por un melanoma con metástasis pulmonares. Estaba haciendo ese Y tratamiento. el motivo de consulta es diarrea crónica y fiebre. Buenísimo, clarísimo. Escúchame, en la biopsia lo mandaron a micobacteria, pidieron para micobacteria, pidieron para PCR-CMV también. Sí, perdón, se me olvidó decir, PCR-CMV, micobacterias, y bueno, anatomía patológica. Perfecto. Un poco por ahí lo que uno pone en referencia a lo que decía, para abrir un poco la discusión, lo que decía Mariano,
una vez se pone la infecciosa y la enterocolitis por CMV, uno la plantea como, digamos, diferentes puntos de la encuesta, porque lo que necesitamos para pensar que la enterocolitis es por CMV es o tener los cuerpos de inclusión o tener la PCR positiva en la biopsia. Entonces, digamos, pese a que es una enterocolitis infecciosa, digamos, la metodología de diagnóstico a veces es un poco diferente con el tema del Es CMV. diferente. Claro. Bueno, podés continuar. La mayoría votó que es una enterocolitis por citomegalovirus. Igual está Bueno. bastante repartido. Bien, sí, de todas formas era justamente, ahora lo vamos a definir con las biopsias, pero era para saber que, y discutirlo un poco, los diagnósticos diferenciales que tenían como opciones, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos frente a este caso, más allá, digamos, de las biopsias y los resultados, porque obviamente la PCR de citomegalo era la que podemos llegar a tener más rápida, pero teníamos que avanzar justamente con algún tratamiento por el paciente, ¿no? Entonces, lo que pensamos era causas infecciosas, como por ejemplo un Clostridium difficile, ya lo habíamos descartado con el FilmArray, y además lo que teníamos nosotros en la tomografía de una afectación rectal y sangre en las deposiciones, no se nos acompañaba a su vez de tenés monidurgencia defecatoria. Entonces, en este caso dijimos, bueno, no tenemos esto, pero sí tenemos los signos de alarma, como por ejemplo el dolor y la diarrea nocturna, principalmente en este paciente, pérdida de peso y fiebre, y los reactantes de fase aguda elevados, sin la anemia. Después, entonces, obtuvimos el resultado de las biopsias, en los cuales tuvimos el citomegalovirus negativo, las biopsias para la anatomía patológica, que lo que nos informaron fue un duodeno con atrofia de las vellosidades y cambio por hiperplasia regenerativa y severa actividad leucocitaria, y a nivel del colon, lo que vimos fueron erosiones del epitelio superficial, con una distorsión de la arquitectura, y además se veía, bueno, justamente un marcado infiltrado inflamatorio, pero microabscesos a nivel del recto. Por ende, con este paciente nosotros, bueno, ya hemos descartado el citomegalovirus, que es lo que dijimos previamente que era lo más rápido. Las biopsias estas las obtuvimos después. Entonces nosotros en ese momento ya empezamos con un tratamiento. En este caso, entonces, como dijimos, frente a un paciente inmunosuprimido con diarrea crónica, con un síndrome febril, pérdida de peso y además una afectación en la endoscopía que teníamos completa del tubo digestivo, pero a su vez parchada, lo que podríamos pensar como un posible diagnóstico, bueno, es en una enfermedad de Crohn, pero como dijimos antes, teníamos un antecedente muy importante en este paciente y es que él estaba con inmunoterapia. Entonces, luego de hacer una revisión bibliográfica, repasamos para las drogas que el paciente tenía y lo que nosotros nos estábamos encontrando enfrente era una enfermedad de Crohn-like. ¿Qué quería decir esto? Una enterocolitis inmunomediada, tanto por el nivolumab como por el ipilimumab. Por ende, el repaso bibliográfico que hicimos fue justamente recordar un poco qué son inhibidores del punto de control, que son anticuerpos que van a ir justamente contra la proteína asociada a los linfocitos T y la proteína de muerte celular programada, que ambos lo que van a hacer es aumentar la actividad de las células T, pero lógicamente entre medio de esto se van a llevar también simultáneamente la estimulación de las células T contra los tejidos que no son cancerosos, como el tracto gastrointestinal. Pero lo que sí observamos es que la incidencia es 5 veces mayor para el ipilimumab en comparación con nivolumab y 13,6% cuando se unen, digamos, estos dos, es decir, cuando se usan ambos en el tratamiento. Lo que sí está reportado es una colitis inmunomediada, que es lo que nosotros vimos, y que esta lo que va a hacer justamente es una patología que va a tener un inicio agudo y una progresión bien rápida, que va a conducir a posibles complicaciones, como por ejemplo perforación y por ende otras complicaciones mayores a esto, pero que además el tiempo de aparición que suele darse, por ahí no nos agarraba tanto, porque lo que nosotros veíamos que con el nivolumab suele ser de 1 a 5 meses. Pero para el ipilimumab sí se acortan un poco estos tiempos y es de 6 a 8 semanas. Y es que era justo el tiempo en el cual el paciente había empezado su infusión y el tiempo que también él llevaba de sintomatología. Frente al uso del ipilimumab, sí se reportó enterocolitis,
en un 35% y en 7% fueron severos. Entonces esto lógicamente nos obliga a que nosotros tengamos que hacer un diagnóstico rápido y discontinuar la medicación. Entonces el diagnóstico siempre lo vamos a, bueno, justamente lo vamos a hacer con los estudios endoscópicos y se sugiere que sea dentro de los primeros 7 días, ¿sí? Para poder avanzar con el tratamiento que van a ser los esteroides y evitar que el paciente después sea refractario y tenga que escalar a biológicos. Bueno, la colitis, con respecto al nivolumab, se sabe que puede ser similar, digamos, una colitis ulcerosa, tanto endoscópica como histológicamente, pero no así, no se observaron, digamos, casos en los cuales simule una enfermedad de Crohn, como lo que nos pasó a nosotros con una atrofia vellositaria del duodeno. Entonces, por eso creemos que esto prácticamente fue todo debido al ipilimumab, por el tiempo y por la afectación. El tratamiento que solemos utilizar es los corticoides esteroides, en este caso obviamente, bueno, endovenoso, y si no después también se derrota a vía oral. Y cuando, como decíamos antes, cuando estos fracasan, tenemos que justamente escalar a los biológicos de segunda línea. Para el mantenimiento, en los casos de la colitis, se suele recomendar a veces mantenerlos a los pacientes con mesalazina, y se sugiere algunas veces hacer como un seguimiento mensual con calprotectina fecal. El tratamiento que nosotros hicimos con este paciente fue, una vez que ya teníamos la PCR de citomegalovirus, avanzamos y con el corticoide, el paciente empezó con dexametasona endovenosa y justamente a las 24 horas el paciente nos refería que ya iba con solamente 6 deposiciones diarias, es decir, que había tenido una marcada respuesta al alta. Intentamos rotarlo, que se pueda ir con budesonide vía oral para que el paciente no tenga que perder todo el efecto de su inmunoterapia, porque él venía con muy buena respuesta de lo que era su metástasis pulmonar, pero bueno, no funcionó, fracasó, así que finalmente tuvo que recibir prednisona 100 miligramos día, hasta que hizo tapering a 10 miligramos, más o menos a los 2 meses, y terminó, y volvió a restituir su inmunoterapia, pero solamente con el nivolumab. El ipilimumab no lo volvió a recibir, y en este caso también lo que se le dejó de parte de oncología fue la loperamida SOS, es decir, si él necesitaba, y la verdad que anduvo muy bien, no lo necesito más, así que creemos que fue todo debido al ipilimumab. Perdón, y hasta acá llegamos con este caso. Bueno, ¿algo que quieran discutir? Y si Sí, no, no, después bien. continuamos. No, excelente caso. A pesar de que me perdí la primera parte, la verdad que muy interesante, ¿no? Y está muy bueno que traigas estos casos así porque es lo que vamos a empezar a ver en los próximos años, ¿no? En los próximos años es lo que se viene, ¿no? O sea, estos inmunoterapias oncológicas se están usando cada vez más, son muy caras, bueno, han aumentado mucho el tema de los costos de las prestaciones de las obras sociales, pero a pesar de eso cada vez se usan más y tienen unos efectos espectaculares, ¿no? En el punto de vista oncológico. Y yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más este tipo de reacciones adversas, por lo menos en la parte gastroenterológica y seguramente debe haber en otras áreas, ¿no? En dermato, hemos tenido un par de pacientes con trastornos dermatológicos, yo que tengo cierto contacto con la dermatología, hemos tenido un par de pacientes también con prurito secundario a los inhibidores del punto, que son bastante difíciles de tratar porque para colmo baja mucho la eficacia de la droga cuando le pones la única terapia efectiva, que son los esteroides. Ahora, en este tipo de, por ahí que ustedes han podido leer un poco más, en este tipo de colitis, enterocolitis, son, ya sea que sean similares a la colitis ulcerativa o a la enfermedad de Crohn, como ustedes pusieron, el manejo es totalmente diferente, ¿no? Es una entidad totalmente aparte. Esto, porque vos le suprimís la causa que lo genera, y a veces por ahí capaz que con el corticoide, o está bien si necesito un anti-TNF, vos lo puedas mejorar. El tema es cómo seguimos el seguimiento con los años, ¿sí? O sea, ese paciente realmente va a ser una enfermedad de Crohn, ¿sí? O un Crohn-like, y lo tengo que seguir anualmente o como un paciente crónico, o realmente fue solamente por la inmunoterapia y al suprimir la medicación el paciente puede andar con los años, el año que viene, por ejemplo, puede ser un paciente normal.
Sí, de hecho el paciente ahora, ¿cómo será que nosotros no volvió? Porque está muy bien, o sea, lo que nosotros, él sí va mucho con oncología, entonces como que lo vamos viendo desde ahí, pero ahora está totalmente asintomático, o sea, no tiene diarrea, tiene evacuaciones diarias, Claro. formes, así que... Claro, eso desde el punto de vista sintomático ahora. Mi pregunta es el seguimiento a después. largo plazo. Porque, ahora, yo tengo Y, enfermedades de Crohn-like, por ejemplo, tengo un paciente con una gamma-apatía monoclonal, ¿sí? En el cual tiene una colitis, que es un Crohn-like, pero al paciente, o sea, si bien uno lo trata como una enfermedad de Crohn, viste, con cierta forma de tratamiento, uno tiene un seguimiento anual porque es un enfermo crónico. En este caso tiene tiene un problema de deficiencia, ¿sí? Adquirida, digamos, ¿no? En este caso, que ha sido un medicamento, me pregunto, ¿cómo es el seguimiento a largo plazo? O sea, lo ¿cómo lo que pasa sigo? es que me El parece que año que no. viene, si el paciente está sintomático, ¿lo tengo que seguir o no lo tengo que seguir? Lo que pasa es que hay un poco lo que dijo Nadia, me parece que la calprotectina es la que te va a ir avisando un poco. Este paciente tiene la suerte de tener afección colónica, por lo cual la calprotectina va a ser bastante sensible para saber si hay lesión de la mucosa del colon o no. Entonces, uno podría, digamos, seguirlo con calprotectina y a medida que la calprotectina se mantenga baja, uno podría espaciarlo en el tiempo y si uno empieza a elevar la calprotectina, como nos pasa en la enfermedad inflamatoria, pensamos que es predictor de una nueva crisis. Son drogas nuevas que están hace un par de años, no muchos, 4 o 5 años en el mercado. Y los que primero empezaron con esto fue para el melanoma, así que tal vez la respuesta tuya, Diego, no te la podemos dar ahora, sino tengamos la misma charla de acá 5 o 10 años y ver cómo nos fue con los pacientes que hoy están presentando esto. Claro, claro, tal cual. A eso iba un poco mi pregunta, ¿no? Si había algo en la literatura en el cual a largo plazo, o sea, que No, claramente, seguramente que no. no. No hay nada. Perfecto, perfecto. No, acá la pregunta es hasta Muy bueno. cuándo. Esto depende mucho del pronóstico más de la enfermedad y del tratamiento que requiere. Entonces, en el seguimiento van a tener que evaluar esa parte, ¿no? Y el seguimiento que vos decís, Claro. Juanjo, es con la calprotectina y clínicamente, porque otra cosa yo creo que no amerita, ¿no? En estos casos. Sí, uno podría llegar si quisiera, digamos, ponerse un poco más violento, le podrías hacer una colono anual, digamos, como para ver cómo está. Pero si la calpro está baja, de todas formas no hay que olvidarse que probablemente el paciente no pueda dejar la medicación porque estamos hablando de un melanoma metastásico a distancia con implantes pulmonares. O sea que ya el pronóstico no es bueno desde ningún punto de vista. Entonces, generalmente con los inhibidores del punto uno ve que la respuesta en el caso del melanoma, por ejemplo, es muy, muy buena, pero que también cuando uno suprime la medicación a veces suele reaparecer. Entonces, bueno, también un poco se decidirá junto con oncología hasta cuándo la medicación y cómo lo iremos controlando. Sí, sí, muy lindo caso y bueno, esto para desburrarme. Nadia, te hago una pregunta más, discúlpame, ¿no? Sí. ¿Has leído algo si los pacientes que han tenido este tipo de reacciones adversas tienen mejor pronóstico, ¿sí? En los problemas oncológicos? ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, he visto casos de pacientes que han desarrollado, por ejemplo, una hipofisitis o una reacción dérmica, además, y ese punto de vista, en teoría, lo que tengo así de conocimiento de poquito, lo que he leído, es que tenían alguna mejoría en lo que es la respuesta oncológica, ¿sí? Por la cual se había dado el fármaco, porque uno tiende a pensar que tuvo una respuesta inmunológica. No entendí muy bien cómo es, Doc, si encontré No, algo. digamos, no, ahí lo que pregunta Diego me parece, para resumir, es si aquellos pacientes que presentan reacciones adversas, quiere decir que son más sensibles a la medicación y andan mejor en su enfermedad primaria. Corregime, No. Diego, si me equivoco. No, es tal cual, es tal cual. Sí, sí, es tal cual. Claro. Pasa que te estaba dando el ejemplo en dónde lo había leído, ¿sí? Claro, yo creo que fisiopatológicamente uno podría pensar que sí, porque, digamos, en Claro, sí, realidad, sí. ¿cuáles son las células que impactan? Las células que impactan son todas las células de alta tasa de recambio. Por eso el tubo digestivo y la piel tienden a ser generalmente los principales lugares implicados, porque la tasa de recambio celular es muy alta. Entonces, pasa lo mismo que en el melanoma metastásico. Son células que se replican mucho, entonces la droga hace más efecto y por eso su efecto secundario le pega ahí. Pero
por ahora creo que es hipotético, no he visto por lo menos la revisión que hicimos con nadie hizo una revisión bastante prolijita del tema, no encontramos nada que sea factor pronóstico, digamos, que aquel paciente que tenga más reacciones adversas sea Claro, sí. el que le va a ir mejor con la enfermedad. Yo vi una revisión de otra droga, por eso es lo que me acuerdo, digo, bueno, capaz que es lo mismo para esta, digamos, ¿no? Pero bueno, seguramente con el tiempo vamos a ir aprendiendo de esta tasa, pero la lógica te dice que sí, ¿no? Porque actúa sobre células de recambio, digamos, y entonces vos decís, bueno, el paciente tiene una respuesta a una inmunoterapia, sí, pero un poco exagerada. Pero bueno, era un poco eso nomás. Era para saber si había algo de eso. No, por lo menos reportado no, que yo he visto no. Bueno, Excelente caso, Nadia. ¿Puedo pasar al Gracias. próximo caso? Perfecto. Vamos con el segundo caso. También teníamos un paciente de sexo masculino de 29 años que su ocupación trabajaba en un call center, es oriundo de Córdoba, negaba viajes, como antecedentes patológicos había tenido neumonía por COVID-19, anemia, también nos refería a Muguet y desnutrición. Su medicación habitual, omeprazol 40 miligramos cada 24 horas, que él ya traía, no recordaba quién se lo había, digamos, indicado, pero no presentaba ninguna otra medicación que tome. Su motivo de consulta también era diarrea, pero nuestro paciente ahí nos refería a unas 72 horas de evolución, en la cual no tenía restos patológicos, no notaba relaciones con la ingesta y había asociado un pico febril. Además, el examen físico sí tenía los ruidos hidroaéreos aumentados, el abdomen estaba depresible, pero dolorosa la palpación epigastro, sin defensa ni reacción tampoco. Bueno, acá para comentarles un poco, el paciente cuando nosotros indagamos un poquito más, él nos refería que antes iba a una escala de Bristol tipo 4, pero que en las últimas 72 horas era un Bristol 7, que no tenía restos patológicos como dije antes, y además nos refería que llegaba a tener entre 5 a 6 deposiciones diarias. Los registros febriles los había asociado justamente en las 48 horas anteriores, es decir, 3 días ya llevaba de diarrea y 2 con fiebre. Por ende, como estudios complementarios, ¿qué les parecería que podríamos solicitar si estábamos en este caso frente a un cuadro más que nada, no como antes decíamos, aguda, diarrea crónica, sino más una diarrea aguda? Bueno, ahí pueden ir votando. Tienen las opciones de coproparasitológico, anticuerpos para enfermedad celíaca o un coprocultivo y serologías virales. Bueno, la mayoría vota por el coprocultivo y serologías virales. Bien, bueno, justamente porque ya no teníamos un cuadro de diarrea crónica como dijimos antes, sino que ahora nos encontramos frente a aguda. Por ende, lo primero que se solicitó en la guardia fue un laboratorio en el cual se observó una anemia marcada con una hemoglobina de 7,6, los glóbulos blancos normales, conservados, pero también reactantes de fase aguda elevados, con una PCR de 148, una eritrosedimentación de 117, un ionograma que todavía se encontraba también conservado, y también, bueno, lo que remarqué es que el paciente tenía una ferritina de 3.229, lo podíamos utilizar esto justamente como otro reactante de fase aguda, que además tenía una saturación de transferrina de 11% y una ferremia de 15%. Lo que se solicitó fue un coprocultivo en la guardia con un resultado de 3 polimorfos nucleares sin desarrollo de patógenos. Además, se le agregó una tomografía de abdomen en la cual se observaron adenomegalias mesentéricas y en retroperitoneo. Se agregaron las serologías virales que fueron negativas, con también calcitonina y hepatograma normal, pero una de esas serologías virales nos vino como resultado positiva. Es decir que ahora
sí teníamos lo que era VIH positivo y que además después como resultado obtuvimos que tenía 27 CD4, o sea que nos estábamos encontrando frente a un paciente en un estadio SIDA. Perdón. Justamente por esto, entonces lo que decidimos fue, en conjunto con el servicio de infectología, la cual ya lo conocía el paciente y estaba al tanto, era avanzar y en vez de solicitar por ahí los estudios de materia fecal, era avanzar con nuestro paciente porque sabemos que nos íbamos a encontrar. Entonces avanzamos con la endoscopia digestiva, ingresamos por esófago, vimos el estómago, hasta ahora sin alteraciones, tampoco observamos exudados en el esófago, pero cuando pasamos a lo que era bulbo y segunda porción de intestino delgado, lo que vimos fue, más que nada, predominio de lo que era el duodeno, un duodeno con unas vellosidades que se encontraban conservadas, pero en algunos, no sé si llegan a ver más que nada atrás, veíamos en algunas partes como un signo del peine o un poco de ribete, pero lo que más nos llamaba la atención, que sí se veía en todo el duodeno, era como este depósito blanquecino a nivel de las vellosidades. Por lo que se decidió también, frente a un paciente inmunosuprimido, tomar biopsias para todo, también PCR para citomegalovirus, micobacterias, anatomía patológica, y además, bueno, como dijimos, teníamos un cuadro de diarrea, entonces hicimos la colonoscopia, en la cual no se observaron cambios, o sea, teníamos todo, digamos, la mucosa de aspecto normal, por lo que diagnósticos diferenciales, o pensaríamos ahora como opciones. Vamos a Nadia, hacer perdón, la opción. es muy importante lo que marcaste en las endoscopias, y está bueno que por ahí lo recalques, qué pidieron, porque muchas veces, a veces uno se pierde en esto, ¿no? Cuando vos tomaste las biopsias, ¿sí? También es importante marcarle el anatomopatólogo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno está pensando que puede tener un Whipple, si uno está pensando que puede tener una enfermedad celíaca, además uno lo pone en el diagnóstico sospecha, porque depende así qué tinción le va a hacer, si pensás un CMV o le decís búsqueda de CMV, paciente inmunodeprimido. Ustedes, por ejemplo, cuando tomaron biopsias de esto, de lo que es el duodeno, por ejemplo, mandaron a micobacteria, ¿sí? Mandaron a anatomía patológica, mandaron para PCR-CMV. ¿Dónde más mandaron? Eso, micología profunda y bacteriología. Y Esos dos. bacterio, perfecto. Bien, ¿y colon? ¿Tomaron Y biopsias? de colon, sí, también tomamos biopsias. Hicieron una Hicimos biopsia seriados de colon. Perfecto. Digamos, por el estado del paciente, ¿no? No porque se haya visto Ujú. algo, pero bueno. Bien, ¿en colon mandaron cultivo o no? ¿Cómo? ¿En colon mandaron cultivo? Sí, Bien, perfecto. también mandamos cultivo. Sí, habitualmente como protocolar en los pacientes B24, cuando tienen bajo los CD4, están en estadio SIDA, se cultiva todo lo que se pueda encontrar, digamos, en general. Sí, en Micobacterias, micosis sangre profunda, sangre aplicándose en esto invasivamente. No, pero lo decía CMB. más que todo para que lo recalque, porque a veces nos perdemos en Sí. esto. Te entra un paciente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, bueno, por ahí, eso, y usted también en entidad privada, capaz que en las partes públicas lo manejen más habitualmente, pero cada vez vemos menos. ¿Sí? Cada vez vemos menos pacientes Sí, en estadio SIDA, digamos, ¿no? yo creo que acá lo más importante, y yo recalcaría independientemente de lo que se pide, me parece que una clave es siempre la forma y el tiempo de transporte para llevar a cultivar. Porque hay algunos gérmenes o sobre todo la parte de los hongos y todo, que si no se transporta de una forma o en un tiempo determinado, o sea, tomarle la muestra el viernes a la tarde para que la cultiven el lunes y no ponerlo en la heladera, por ejemplo, sabes que es una muestra que está perdida. La pérdida, Entonces sí. siempre es importante hablar con el equipo de microbiología que lo va a estudiar el paciente para que sepa y que procese la muestra lo más rápido posible. Una pregunta, ¿tenía lesiones en piel? Sí, el paciente tenía un desarrollo, digamos,
que era el Claro, porque pómulo, acá que tenemos después un tomaron paciente biopsia también. inmunocomprometido, pero con una diarrea aguda. Si no hubiese tenido esto del inmunocompromiso y esta diarrea aguda, uno no le hubiese dado tanta bolilla y hubiese dicho una gastroenteritis, por lo que veo, ¿no? Pero claro, el inmunocompromiso, más la TAC que dijiste, que tiene múltiples adenopatías, más el HIV, te lleva probablemente a esto lo que puede llegar a ser, ¿no? Asociado a estas lesiones cutáneas. Así es, Pero bueno, eso fue por lo que se lo decidió internar, perfecto. porque en ese momento no tenían las serologías virales, pero sí estaban la TAC, y bueno, justamente el registro febril, y otra de las cosas, la anemia, que era bastante, una hemoglobina de 7,6 era bastante bajo, entonces para un paciente de 29 años es como que había algo que les estaba pasando. Hay por una eso diarrea de internarlo. 3 días nada más, que es raro. Claro. Bueno, sociales, no sé si ya pudieron hacer la votación, ya la pusimos. Dice Ya que sí. votaron y enteropatía infecciosa la mayoría. Bien, bueno, sí, como dijimos, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple, más que nada por esa imagen que veíamos en duodeno, era bastante llamativa. Pensamos también en enteropatía infecciosa, porque lógicamente en este paciente con su estado lo debíamos pensar. Y por ende después obtuvimos las biopsias, más que, o sea, fueron los resultados de todo. Lo primero que obtuvimos fue la coloración que se le hizo, en la cual se vio que había más de 100 bacilos ácido resistentes con campo cubierto. Y bueno, también eso se mandó a cultivo, la micología profunda de las biopsias que había venido negativo, pero la anatomía patológica que tuvimos finalmente después fue un duodeno con infiltrado inflamatorio bien crónico, con abundantes isquiocitos espumosos, y lo que se veía acá que no había incremento del IE, y además le hicieron una técnica de histoquímica, entonces ahí ya pudimos confirmar de qué estábamos hablando, el cual era sugestivo de un Mycobacterium GRC. Esta muestra además se tuvo que mandar al Malbram para justamente estudiar, porque para poder continuar, digamos, y poder saber de qué micobacteria se trataba. Entonces, esto lo obtuvimos el resultado bastante tiempo después. Solo sabíamos que era una micobacteria y que nos encontramos frente a un paciente en el cual teníamos una micobacteriosis diseminada. Porque la medida positiva, también después el encontró un ganglio, el cual también se acercó y también dio positivo para esto mismo. Así que bueno, ya tenía bastante y se llegó al diagnóstico de que era una diseminada. Por ende, lo que nosotros podíamos ver es que teníamos una enteropatía por Mycobacterium GRC, para lo cual recibió tratamiento con claritromicina, clofacinina, linezolida. Luego pudieron también colocarle el TAR para mejorar el estado de inmunocompromiso del paciente. Voy a hacer una breve, digamos, un breve repaso bibliográfico, porque la verdad es que no hay mucho. Y bueno, y esto más que nada que quería como dejar a modo de resumen, es que la diarrea crónica, como sabemos, tenemos muchas formas para estudiarla, pero a modo de resumen va a ser siempre muy importante la anamnesis, para justamente poder, como por ejemplo en el primer caso, que como dijimos, nos ayudó a saber que el paciente tenía ese antecedente para preguntar la medicación, porque muchas veces no nos lo dicen, o por ahí como no es medicación que tomen, no lo tienen incorporado, entonces la anamnesis nos ayudó mucho. Y en este caso del paciente, también en el sentido de que podíamos saber, digamos, de qué se trataba un poco el paciente. Y dividir siempre en si puede ser de origen funcional u orgánico. Y como les decía, un breve repaso, porque la verdad es que lo que encontré es que es una micobacteria del grupo no tuberculosa, pero hay muy pocos casos reportados en Argentina. Suele estar ubicada en el ambiente, no, digamos, con respecto a eso no es que hay algo en su epidemiología que lo haya predispuesto, pero obviamente que, bueno, al ser un paciente inmunosuprimido, sí está en riesgo de haber hecho una infección diseminada, que suele presentarse así. Y si no, cuando son pacientes que no son inmunos, más que nada respiratoria.
Además, el diagnóstico transversalmente con pruebas de biología molecular, y lo que refería es que cada vez esto viene avanzando más. Entonces, eso da la posibilidad a decir, bueno, más allá de qué micobacteria atípica tenemos, poder decir es ECA. Y eso también va a ayudar en lo que es el tratamiento, porque justamente es bastante difícil el tema de poder encontrar una sensibilidad a los antibióticos. Entonces, ahora sí se está haciendo un antibiograma y poder evaluar con esto la respuesta clínica del paciente. Por ende, el esquema terapéutico hasta ahora es un reporte y, bueno, justamente por el grupo de micobacterias. Y bueno, esto que les quería comentar, que los casos que se encontraron fueron de las dos asociadas, Mycobacterium simiae y Escherichia, pero en nuestro caso solamente teníamos una sola, y bueno, los casos, obviamente, que Lake no tienen una buena paciente, falleció. Así que bueno, ahí está, el paciente, por ende, no tiene muy buen pronóstico. Así que bueno, a modo de resumen, a veces el duodeno le falta que hable. Muchas gracias. Gracias, María. Cabe destacar que este paciente se reinternó en una o dos oportunidades más, si no me equivoco, porque el paciente abandonaba la medicación antibiótica y recaía con los síntomas. Confírmame, Nadia, si era así. Aparte que es un paciente poco adherente al tratamiento y eso termina complicando un poco más todavía el tema del tratamiento, ¿no? Sí, Ahí levantaron la mano. Imagínense que el PARP, entre toda su medicación de los antirretrovirales más todos estos antibióticos, no hay forma de que tenga una buena adherencia y por ende, por esa falta de adherencia, el paciente ya se tuvo que reinternar y cuando se reinternó y se le vuelve a poner los antibióticos endovenosos, rápidamente. Nadia, ¿y Sí, cuánto perdón. comía el paciente que tenía anemia y que le había aparecido mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba con eso? En realidad él llevaba 4 meses de que venía consultando en diferentes médicos, pero no es que, digamos, él lo refería a la anemia ni al muguet. Él, digamos, nosotros lo recabamos de los antibióticos, pero el paciente era bastante poco adherente. Nadia, tengo una pregunta con respecto a la bibliografía. ¿Está solamente descrita esta micobacteria en pacientes hasta ahora de HIV o también en cualquier otro tipo de, como veíamos antes, de tratamiento por inmunoterapia y demás? No, es una clara relación con HIV. O sea, más allá de que sea inmunocomprometido, con pacientes HIV. Por lo Bien, menos y el caso reportado. esta micobacteria, y este micobacteria, que te digo, te hago una pregunta ignorante, ¿no? De esta bacteria, porque ni la conozco, ¿no? Pero, ¿tiene mayor predilección para intestino? No, lo que ahí justamente lo que dice es que tiene una afectación muy diseminada. De hecho, el paciente ahora, después, bueno, también está ahora con un síndrome ascítico y ese líquido también está siendo estudiado porque también, bueno, vino positivo. O sea, él literal diseminado y lo tiene en todos lados. También, bueno, el ganglio que les dije, lo de piel, me falta algo más. No, los vemos cultivos por lisis. Pero bueno, todo positivo para la misma micobacteria. No es que tenga una predicción. No se olviden también que Sí, muchas veces estos pacientes HIV, cuando están en un estadio SIDA, cuando empieza con el tratamiento retroviral, hacen lo que se llama el síndrome de reconstitución, donde empieza a haber una invasión, digamos, un tsunami inmunológico, donde empieza a reaccionar a todo, y al estar, digamos, infectados o polinfectados, terminan haciendo un montón de complicaciones. El paciente tenía diseminaciones en los ganglios que se había visto en la tomografía, y después, digamos, después del tratamiento, cuando empezó con el tratamiento antirretroviral, hace el cuadro también ascítico, que una vez se lo puede echar la culpa más allá de lo que ya sabemos de la micobacteria que tiene el síndrome de reconstitución por el tratamiento antirretroviral. Muy buena presentación, Claro. Nadia, te felicito. Yo me hubiese ido primero al diagnóstico de linfoma. Viste que cuando hay este tipo de casos, uno piensa,
en linfoma, ¿no? Pero bueno, muy lindo Sí, caso. y él tenía las neuropatías. De hecho, ahora creo que ese es uno de los diagnósticos que también lo volvimos a revalorar porque o sea, el paciente reingresó hace 2 semanas más o menos. Pero bueno, no, claramente todo el líquido y todo ahora viene, o sea, es esta micobacteria que es muy difícil de que responda al tratamiento y el tratamiento. Pero sí, es otro diagnóstico pendiente. También creo que hay una cosa a remarcar acá que tuvimos suerte, digamos, el paciente tuvo suerte, que al haber una afectación intestinal, tuvimos fácil acceso a la toma de biopsia y un rápido cultivo. Entonces, automáticamente le haces un VAR y ves que por lo menos tenés un base de alcohol resistente, campo cubierto, y bueno, ya te orienta bastante. Probablemente si este paciente no hubiera tenido la diarrea o no le hubiéramos hecho una endoscopía y no lo hubiéramos pensado en las biopsias, tal vez se hubiera demorado más y hubiéramos tenido que esperar la biopsia de piel o ganglio para esperar. Entonces, yo creo que también eso nos aceleró un poco el tema de haber visto una lesión intestinal y siempre, digamos, como para tratar de dejar acá todo lo que no sea perfectamente normal, se biopsia y si tenemos dudas si es infeccioso o no, cultivar todo. Y también, por otro lado, si sospechamos que tiene algo y no vemos nada, a veces tenemos que biopsiar también. Bueno, Nadia, excelente tu presentación. ¿Alguno de los chicos tiene alguna pregunta, alguna duda? La puede escribir, la pueden comentar. Bueno, gracias. Son bastante raros los casos, así que bueno, por eso los elegimos. ¿Alguno de estos lo presentaron en el gastroendo? Sí, El Crohn Light. sí, el Crohn Light, el primero, Sí. salió como distinguido. Y el otro que también Sí. voy a presentar hoy, pero bueno, al final elegimos duodeno, irnos a duodeno. Muy bien, felicitaciones. Bueno, todos te felicitan, Gracias. Marianela Benín y Fabricio también. Gracias por participar y nos encontramos el mes que viene, que presente el Hospital San Bernardo de Salta. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Bueno, perfecto, A todo el gracias. equipo, muchas gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chao.